Hoy yo quiero pedirles que me acompañen a leer Números capítulo 35 y hoy que estamos celebrando la familia, vamos a leer porfa todos Números capítulo 35 de los versículos 9 al, ya les digo, al 28. ¿Les parece? Leamos Números 35, versículos 9 al 28. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, les señalarán ciudades, ciudades de refugio tendrán, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y les serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendrán 6 ciudades de refugio. 3 ciudades darán a este lado del Jordán, y 3 ciudades darán en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, el homicida es, y el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Vamos a orar antes de comenzar este tiempo para poner en manos del Señor esta enseñanza y también poner nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras ideas, para que no seamos nosotros tratando de filtrar todo a través de nuestros propios paradigmas o nuestros propios razonamientos, sino que sea Dios mostrándonos lo que Él quiera mostrarnos a través de esta palabra. Oremos. Señor, hoy estamos aquí delante de ti porque estamos celebrando que hoy somos tu familia. Estamos rememorando, Señor, el momento en el cual tú nos uniste a tu casa, tú nos hiciste parte de esta gran familia que tiene tu nombre, el nombre de Jesús, esta familia que habita en tu casa y que hoy, Señor, todos podemos acercarnos por medio de tu sangre, por medio del camino que tú abriste, por tu propia carne, podemos acercarnos al trono de la gracia y llamar al Altísimo Papá.
Hoy te pedimos, Padre, limpia nuestros oídos, limpia nuestros razonamientos, derriba de nosotros todo lo que nos impide conocerte de verdad. Y ayúdanos porque queremos entender cuál es tu plan, tu voluntad que ha sido manifestada desde tantos siglos atrás. Hoy queremos, Señor, conocer tu voluntad para poder realmente arrodillarnos ante ti y mostrarte todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, todo lo que nosotros tenemos, todas nuestras cargas, y dejarlas a tus pies para que tú puedas levantarnos y puedas hacer de nosotros esos instrumentos de paz, esas luces en medio de las tinieblas, que nosotros realmente podamos ser sal y luz en la tierra, que nosotros, Señor, como iglesia, seamos una ciudad de refugio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este tema de las ciudades de refugio es un tema bastante complejo. Tiene muchos elementos que difícilmente voy a poder tocar en este espacio tan breve, y además porque tampoco es que tengo mucho conocimiento como para decir que puedo hacer una gran exposición del tema. Sin embargo, vamos a tener un acercamiento hoy a lo que es una ciudad de refugio y a la razón de ser de las ciudades de refugio. Ya entrando en materia, pongámonos serios y entonces les voy a preguntar, ¿ustedes vieron Encanto? La película Encanto. No se habla de Bruno. Bueno, esa misma. ¿Ustedes se acuerdan de la familia Madrigal? La familia Madrigal era una familia extraordinaria. Todos tenían dones, todos ayudaban al pueblo, todos estaban allí unos por otros tratando de acercarse, dar de todo lo que tenían para la comunidad donde ellos estaban viviendo. Sin embargo, hay dos personajes icónicos en esta historia. Bruno, de quien no se habla, y la pobre, ahora se me fue el nombre de la protagonista, de por Dios, no importa, Mirabel. Mirabel que no tenía ningún don. Y además estaba esta viejita, esta abuelita tan harta, tan cansona, que estaba todo el tiempo ordenando, decidiendo quién podía, quién no podía, y además mirando con juicio si alguien tenía dones o no. Por supuesto, Mirabel era una persona absolutamente marginada de la familia. No tenía dones. ¿Para qué sirve Mirabel? No tiene dones. Por su parte, Bruno tenía el don de las visiones y todo lo que todas las visiones que él tenía se hacían realidad. Pero Bruno pecó. Bruno tenía la mala suerte o la buena suerte de prever las cosas, de mirarlo, y entonces le arruinaba la vida a todo el mundo. Todo lo que decía Bruno se cumplía. El pobre Bruno no tuvo la culpa de que el matrimonio de la hermana se arruinara, pero se arruinó. No por él, por el carácter de ella, pero ya eso es otra cosa. Lo cierto es que la familia Madrigal, de alguna manera, llegó a ser un refugio solamente para aquellos que tenían dones, solamente para aquellos que la abuelita o la comunidad Madrigal decidían que tenían o no dones, que eran o no valiosos para la comunidad. Hoy el Señor nos está hablando de unas ciudades donde gente como Bruno, gente como Mirabel, gente como tú, como yo, como todos los que estamos aquí, como Iván, Carolina, Diana, Cristina, todos los que han pasado a lo largo del día de hoy, donde podían encontrar refugio. Y resulta que estas ciudades no eran cualquier lugar que estaba establecido en el pueblo de Israel. Estas ciudades eran dadas a los levitas. Y los levitas, que eran los descendientes de la tribu de Leví, que eran a su vez de los 12 hijos de Israel, del patriarca Jacob, a quien luego Dios le cambia el nombre por Israel. Los levitas, estos descendientes de Leví, no tenían herencia como todas las demás tribus. Todas las tribus
tenían ciertos lugares, ciertos territorios que Dios había asignado por lotería prácticamente. Eso era suerte, echen suertes y a fulano le va a tocar esta tierrita, al otro la otra, a las diferentes tribus, todos los hijos del patriarca Israel. Pero luego los levitas no tenían heredad. Dios les dijo, yo soy su herencia. Esa era la promesa de Dios, yo soy su herencia. Y de todas las tribus de Israel, cada uno de ellos tenía que darle una porción de su tierra a los levitas. No solamente de las tierras, sino de los terrenos que había alrededor de las tierras, que eso iba a servir como lugar para que los ganados, las ovejas, las vaquitas, pudieran pastar en esas tierras. Eso era lo que tenían que darle. Eso no se los daba Dios de cualquier manera. Eso se los daba Dios a ellos por medio de sus hermanos, por medio de la congregación de Israel. Y en medio de esas tierras de los levitas, habían 6 ciudades, que no eran cualquier ciudad. Eran ciudades destinadas exclusivamente para que si alguna persona matara a otra sin intención, pues pudiera huir a esa ciudad para salvar su vida. Miremoslo de esta manera. En el pueblo de Israel había una ley muy simple. Si usted mata, usted muere. Si alguien le mató a su hija, usted puede matar al que mató a su hija. Y si había una persona que mataba al papá, pues el familiar podía ir y matarlo. Tan simple como ojo por ojo, diente por diente, pero no vamos a matarlo de cualquier manera. Piensen en algo. Nosotros somos bastante sádicos en esta época. Yo creo que si nosotros pensamos en lo que les ocurre a los violadores de niños en las cárceles, nosotros estamos de acuerdo que los cojan y les hagan de todo dentro de las cárceles, porque sabemos por las noticias cómo los tratan, que los violan, les hacen, deshacen, y nosotros en esta época estamos tranquilos con eso. ¿Quién lo manda? Por desgraciado. Pero en el pueblo de Israel no ocurría eso. En el pueblo de Israel era ojo por ojo y diente por diente. Y eso no era para darle un castigo fuerte al que había pecado, sino más bien para protegerlo de la ira del que se sentía ofendido o del que había sido de alguna manera malogrado, herido, incluso asesinado. No podemos matarlo de cualquier manera. Si murió a hierro, si este mató a hierro morirá. Si este mató de un palazo morirá. Así estaba establecido. Pero si una persona lo hacía sin intención, si no había una historia de venganza, una historia dura entre las dos personas, que no se podía decir, es que este le tenía el ojo puesto al otro. Pues esta persona que había matado a otra podía correr por su vida a una ciudad de refugio. Y en esta ciudad de refugio, pues él iba a ser cuidado por la congregación y él iba a ser juzgado por la congregación. Entonces ahí se vería si él realmente hirió con o sin intención, si él mató al otro con o sin intención. Y sería la congregación quien juzgue y quien decida, pues si este mató sin intención, puede quedarse aquí. Y la congregación lo guarda. Mientras esté en la ciudad de refugio, el vengador, o sea, el pariente del muerto, no puede tocarlo. No pueden tocarlo, no pueden hacerle daño. Y esto pasaba en el pueblo de Israel hasta que el sumo sacerdote muriera. Ya cuando el sumo sacerdote moría, la persona que había sido acusada, el homicida,
El que había sido acusado podía decidir si volvía a su heredad. Mientras tanto, tenía que quedarse en la ciudad de refugio, porque de lo contrario, el vengador podía agarrarlo, si lo cogía fuera de la ciudad de refugio, tiene todo el derecho de matarlo. Esto es un texto bastante interesante, históricamente hablando, sociológicamente hablando, psicológicamente hablando, pero vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros hoy. Porque gracias al autor de la carta a los Hebreos, nosotros sabemos que estas cosas que nos cuentan en el Antiguo Testamento son solamente sombras de las bendiciones que iban a venir. Nosotros hoy sabemos que para el pueblo de Dios hay un refugio. Nosotros sabemos hoy que todos somos pecadores y lo sabemos gracias a que vino Jesús y nos mostró por medio de su palabra que todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos. Sabemos por medio de la palabra de Dios que no hay ni uno bueno y que la ley fue dada para que todos nosotros entendiéramos: soy pecador, soy pecador. Si todos nosotros somos pecadores, pues ninguno de nosotros está a salvo. Aparte de eso, pensemos algo. Jesús no solamente dijo, no solamente estableció que él no venía a abrogar la ley, sino a darle pleno cumplimiento, a darle su verdadero significado. O sea, la ley sigue vigente hasta el día de hoy. Pero Jesús además dijo que si nuestra justicia no es mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos, que eran estos personajes religiosos de la época que cumplían toda la ley de cabo a rabo, pues si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, nosotros no vamos a poder entrar jamás al reino de los cielos. En este punto, Jesús comienza a decir: a ustedes les fue dicho A, B y C, pero yo les digo, seguía la línea de Jesús. Jesús dijo: a ustedes se les dijo que el que mate será culpable de juicio, pero yo les digo, si ustedes piensan mal contra su hermano, ya son culpables de juicio. Si ustedes llaman a su hermano idiota, si ustedes piensan mal contra él, ya son culpables de juicio. Ahí yo les pregunto, ¿quién se salva? En serio, ¿quién se salva? ¿Quién de ustedes puede decir: yo no he pensado mal contra nadie? Jamás por mi mente ha cruzado un pensamiento contra alguien. Si usted no tiene un pensamiento contra alguien, usted ni ve televisión, ni ve noticias, ni se sube al transporte público, ni sale de su casa. Todos hemos pensado mal contra alguien en algún momento de nuestra vida. Y a veces esos pensamientos se quedan aquí albergándose y haciendo casita y haciendo ciudades en nuestra mente. Pero por lo menos un mal pensamiento contra alguien hemos tenido. Imagínense eso. Todos somos culpables de homicidio. Todos, absolutamente todos, con intención o sin intención. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros? Si nosotros sabemos que somos culpables, reos de muerte, porque además nos aclaró el apóstol Pablo, la paga del pecado es la muerte. ¿Quién se salva? ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, todos estamos apartados de Él. Todos estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Todos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde corremos? Llega un momento en que nosotros podemos darnos cuenta: sí, he pecado. Sí, soy culpable. ¿Qué hago ahora? Pues allí es donde entra en escena la iglesia, el cuerpo de Cristo, ese
cuerpo vivo del Dios vivo que viene y nos dice que tus pecados ya fueron perdonados. Acércate a Jesús. Ven, Él ya te perdonó. ¿Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano? En la parábola del buen samaritano, un hombre que va de un lugar a otro, durante el camino fue asaltado, fue golpeado, fue dejado medio muerto, tirado en el camino, y pasaron por ahí un levita, siguió derecho, un sacerdote, siguió derecho, y pasó un samaritano. Aunque los samaritanos y los judíos no se quieren ni un poquito, pues resulta que este samaritano ve a ese judío tirado en el piso, que fue asaltado, que fue malogrado, que fue abandonado medio muerto, y él derrama vino en sus heridas, las unge con aceite, las venda, lo sube en su burrito y lo lleva a una posada. Y le dice al dueño de la posada, o mejor dicho, al que atiende la posada, cuídamelo. Le paga y le dice, cuídamelo. Si te gastas algo más de esto, pues cuando yo vuelva te daré lo que te hayas gastado de más. Y es en esa posada donde el herido, donde ese hombre que estaba medio muerto, es recibido, es acogido y es cuidado. En lo que se llama la exégesis de esta parábola, o el estudio que han hecho muchos teólogos en esta palabra, a mí me ha gustado, me ha encantado y siempre me he quedado con lo que dice San Agustín de Hipona, que es uno de esos llamados padres de la iglesia. Él dice que ese buen samaritano es Jesús. Aparte de todas las explicaciones que da de por qué es Jesús, porque él derrama, así como este samaritano derramó el vino, Jesús derramó su sangre para limpiarnos a nosotros. Nos ungió, nos untó su espíritu, que es ese aceite que se usaba en el Antiguo Testamento para ungir a los elegidos, pero además nos lleva a esa posada. Y esa posada, San Agustín y otros muchos que han estudiado esta parábola, además de eso dicen que la posada es la iglesia, el lugar donde Dios lleva a sus heridos, donde Jesús, que es ese buen samaritano, va recogiendo a los heridos del camino y los va llevando a ese lugar donde van a encontrar refugio, donde van a encontrar reposo, donde van a estar a salvo. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, la iglesia. Cuidar al que viene herido, cuidarlo, amarlo, porque el Señor va a venir a pedirnos cuenta por ese herido. Algo similar pasaba con la ciudad de refugio. En la ciudad de refugio, el homicida se podía cuidar, librar del vengador de la sangre. ¿Quién es este vengador de la sangre? En el Antiguo Testamento era cualquiera que hubiese, cualquier familiar de la víctima que decida, me mató a mi familiar, a mi pariente, ahora yo voy y lo mato. Pero hoy nosotros, gracias a todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que ese vengador, que ese que quiere matarnos, que ese que está persiguiéndonos para cobrarnos nuestro pecado, que está acusándonos constantemente, que está señalándonos, ese es Satanás. Satanás es el que está buscando vengarnos, el que está buscando herirnos, lastimarnos, matarnos. El propio apóstol Pablo va a decir que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, que es contra principados, potestades, huestes de maldad. Es una guerra espiritual y Satanás es el que está allí dándonos cacería para ver en qué momento nosotros fallamos,
para ver en qué momento cada uno de nosotros peca, cada uno de nosotros se aparta, cada uno de nosotros es homicida de cualquier manera. Y entonces Él quiere venir a vengar, a matarnos, a destruirnos. Y nosotros lo sabemos porque el Señor mismo nos lo ha dicho. Él dijo que Satanás viene a robar, a matar y a destruir. A eso viene Satanás. Pero nosotros tenemos una ciudad, un refugio donde podemos ir. Y esa ciudad de refugio hoy es la iglesia. La iglesia es este lugar donde cada uno de nosotros, los homicidas, todos los malos, todos los pecadores, todos los que llevan a cuestas un montón de muertos, porque nosotros a veces pecamos y no tenemos idea de la dimensión del daño que le estamos haciendo a la otra persona. Nosotros vamos pecando y parecemos un cíclope ciego que va aplastando todo lo que pasa por todo lo que se atraviesa en nuestro camino. Nosotros podemos estar siendo así, sin siquiera darnos cuenta de la magnitud del mal que estamos haciendo. Sin embargo, hay un lugar al cual nosotros podemos recurrir, y ese lugar es la iglesia. Ese lugar es esta ciudad de refugio que Dios estableció en la congregación, donde además está dentro de las ciudades de los levitas, de aquellos cuya heredad es Dios. Esa es la iglesia. La heredad de la iglesia es Dios, por si acaso no lo sabían, no son carros, ni casas, ni terrenos, ni yates, ni acciones de grandes compañías. No. La heredad de la iglesia es Dios. Y en la iglesia hay lugar para donde el homicida pueda guardarse, donde el homicida pueda guardar su vida, donde el homicida pueda estar a salvo del heridor, del vengador. Y nosotros estamos aquí, en la iglesia, en las ciudades de refugio, y dice que va a ser la congregación la que juzgue al homicida. ¿Pero qué le dijo el Señor a la iglesia? No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia? Mira la viga que tienes en tu ojo antes de decirle al otro, tienes una paja en el tuyo. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia? ¿Dónde están los que te condenaban? Y le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia? Vayan y prediquen el evangelio del perdón de los pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El juicio lo hará Él. La iglesia lo único que puede decirle al homicida es, pues el Señor te dice, hijitos, no pequen. Así como nos dijo el apóstol Juan, les digo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos un abogado defensor, un abogado que está cuidándonos, un abogado que da la cara por nosotros ante el heridor. Y la congregación lo que tiene que hacer es recibir al homicida y decirle al vengador de la sangre, no, aquí en la ciudad de refugio no lo puede tocar. Qué pena, está fuera de su jurisdicción, porque Satanás no puede traspasar las puertas de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. Y la iglesia está levantada sobre la roca que es Cristo. Y estas ciudades de refugio eran para guardar la vida, no de cualquiera, de un homicida. Yo no sé cuántos de ustedes dirán, ay, pobrecito, no, es que,
Bueno, le di un batazo en la cabeza, pero fue sin querer. Yo creo que a la mayoría de los padres aquí no les convencería ningún argumento si le matan a un hijo. Yo creo que cualquiera de nosotros que nos maten a un ser querido nos dolería profundamente y tal vez nos llenaría de ira pensar que esa persona pueda ir a un lugar y refugiarse y quedarse ahí tranquilo y vivir todo el tiempo que quiera. Cuando mató a mi pariente, yo creo que ninguno de nosotros estaría feliz. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que esos homicidas somos nosotros, cuando nosotros entendemos que somos tan pecadores como el que mató, como el que violó, como el que incendió un país, como el que hizo la guerra contra otro, contra esos soldados que están violando mujeres en los lugares donde están llegando, como esos paramilitares, como esos guerrilleros, como esos dictadores. Somos igual de pecadores, porque por si acaso alguien tiene dudas, no hay un pecadómetro. Todos los pecados son iguales al momento de ir delante de Dios y decir, perdóname, sé propicio a mí que soy pecador, perdóname, soy pecador. Allí no importa si fueron 10 homicidios o fue una mentirita blanca. Todos los pecados son iguales. Todos necesitamos correr a esa ciudad de refugio, huir del vengador, huir para que él no pueda alcanzarnos y cobrarnos nuestro pecado, la sangre del otro. No, nadie puede acusarnos en la ciudad de refugio. Pero primero necesitamos reconocer que tenemos que correr a esa ciudad de refugio, que necesitamos un lugar donde refugiarnos, que necesitamos estar allí, donde la congregación nos va a cuidar. Y aquí entra un punto muy importante, la congregación. Y allí es donde entra también la familia Madrigal. Porque pensemos, ¿por qué nombro a la familia Madrigal cuando hablo de la congregación? Porque a veces a nosotros como cristianos, como gente linda, gente buena, gente de bien, pues nosotros queremos en nuestras iglesias, pues personas que sí, sabemos que todos son pecadores, pero tampoco tanto. Oiga, no, como así que esta iglesia va a estar llena de, póngale el adjetivo que quiera para esa persona, esa clase de gente que usted no quiere. Los que más le desagraden. Pues esa clase de personas no las queremos en nuestras congregaciones, porque lo que sea. Porque nosotros siempre tenemos una excusa para ver la paja en el ojo ajeno, aunque tengamos 5 vigas atravesadas en nuestro ojo. Y estamos por allí juzgando, por allí poniendo el dedo acusador sobre el otro, cuando sabemos que el acusador es Satanás. Pero nosotros nos estamos muchas veces tomando atribuciones que no nos corresponden. Aquí la congregación tenía que juzgar entre el heridor y el vengador. Pues si usted mató y lo hizo sin querer, pues la congregación le tenía que decir al vengador, qué pena, no puede tocarlo. Pero si el otro iba y lo había hecho con intención, ahí sí, bueno, usted no puede quedarse aquí. La congregación tiene un papel fundamental para la voluntad de Dios, porque resulta que nosotros nos hemos quedado aquí como el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido establecidos como cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que hacer aquí lo que el Señor hizo con nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro papel? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a ir y condenar a nuestro hermano? ¿Vamos a decir, no se habla de Bruno? ¿Vamos a decir, este no tiene dones, este está haciéndolo mal? ¿O nosotros vamos a entender
que sin la participación de todos la iglesia se está derrumbando y las ciudades de refugio están perdiendo su razón de ser, porque las ciudades de refugio son para guardar la vida de los pecadores, de los malos. Las ciudades de refugio no era para ser una reunión de la gente linda, de la gente buena, de los que estaban pues llevándose bien y todos tenían una vida bastante ordenada. No, las ciudades de refugio eran para los malos. No eran un lugar para hacer picnic, ni para ir a jugar cartas o bingo. Era para guardarle la vida al pecador, al homicida. ¿Y ahora qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Estamos apartando al pecador, estamos juzgando qué pecado es más grave que el otro, estamos entregándole al vengador a nuestros hermanos, porque lamentablemente muchas veces lo hacemos. Pensemos en esa posada a la cual el buen samaritano llevó al herido. ¿Qué tenía que hacer el encargado de la posada? ¿Qué tenía que hacer la gente que estaba en la posada? Pues cuidar al herido, no seguir maltratándolo, no juzgarlo cuando fallara. Y usted todavía no se puede caminar, no se puede levantar, y hasta cuándo va a haber que ayudarlo y que bañarlo y servirle. Bueno, a ver, ya tiene que recuperarse. Esa no era la función de la posada. La posada, el posadero tenía que cuidar al herido. Y luego ese herido, pues, decidiría a dónde ir. Pues eso es lo que debería estar haciendo la iglesia, cuidando a los heridos. Porque muchas veces nosotros creemos que los heridos son solamente las víctimas y se nos olvida que el heridor, que el homicida, también es una víctima. Es una víctima de Satanás. Es una persona que está presa, ciega, atada por Satanás y que muchas veces ni siquiera abriga la esperanza de tener perdón. Y para eso está la ciudad de refugio, para eso está la iglesia, para que nosotros podamos recibirlos y decirles, aquí hay perdón de pecados. Miren, las puertas están llenas de la sangre en los dinteles. Aquí no puede pasar el heridor, aquí no puede pasar la muerte, porque hay un límite y ese límite lo pone la iglesia. Pero si nosotros estamos acusando, entregando a nuestros hermanos, diciéndoles, no, usted no tiene perdón, o rechazándolo, o tal vez no le digamos directamente al pecador, usted es una porquería, usted va a seguir pecando así. No, tal vez no seamos tan directos, tal vez ni siquiera tengamos los pantalones para decírselo de frente, pero lo decimos desde otras áreas. Yo puedo llegar y poner llegar y sacar a mis hermanos de las ciudades de refugio poniendo un cartel bien grande desde mi ciudad y decir, aquí no son bienvenidos los pecadores, o afuera los borrachos, o fuera las prostitutas, fuera los drogadictos, fuera, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque yo creo que a veces somos tan hipócritas que ni siquiera vamos de frente. Lo vamos lanzando así como bombitas para que el otro se vaya sintiendo lastimado hasta llegar al punto de decidir, me voy. Podemos estar haciendo eso desde la iglesia, pero también podemos estar recibiendo al pecador y diciéndole, sí, eso que tú hiciste está muy mal, pero tú tienes un abogado, pero el Señor te perdonó. El Señor te perdonó. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra familia. Las familias normales, las familias sanas, se cuidan. Yo no creo que haya una familia que quiera que alguno de sus parientes lo metan preso.
Yo no creo que haya alguna familia sana que quiera que no sé, el papá alcohólico, por muy malo que sea, por muy grave que esté, lo metan preso o lo maten. No, que se lo lleven a la cárcel para que lo maten de una vez. Yo no creo que haya una familia sana que quiera eso. Yo creo que todas las familias tienen sus problemas, pero todas las familias quieren que sus seres queridos sean restaurados, que sus seres queridos se rehabiliten, que sus seres queridos vuelvan a formar parte del núcleo. Pero nosotros como iglesia, como congregación, ¿estamos actuando como familia o estamos actuando como jueces de nuestros hermanos? Yo quiero invitarlos a que pensemos en este momento cómo estamos siendo de verdad, de corazón. Pensemos, ¿cómo estoy tratando yo a mi hermano? Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En las ciudades de refugio se guardaba al homicida para que el vengador no pudiera matarlo. Pero también había una condición. Esa condición era, mientras usted esté dentro de los límites de la ciudad de refugio. Porque si usted se va de esos límites y el heridor lo mata, el vengador lo mata, pues hermano, usted se lo buscó. Y también nosotros como congregación tenemos la obligación de advertirle a nuestros hermanos, pilas, ¿qué está haciendo? Cuidado, usted está bordeando ya el límite. Cuidado, nos lo va a decir el autor del libro de los Hebreos, que el que peca ahora deliberadamente, ya no hay perdón para él. No lo digo, mejor leámoslo, porque definitivamente nosotros tenemos que entender que la misericordia del Señor es demasiado grande, ha sido demasiado grande y sigue siéndolo, pero no abusemos de esa misericordia. Porque si nosotros nos salimos de la ciudad de refugio, ya el heridor nos puede matar. Tenemos que quedarnos en la ciudad de refugio. Dice Hebreos 10, versículos. Leamos desde el versículo 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. Aquí el apóstol, perdón, el autor de la carta a los hebreos nos está diciendo, nos está dando una sacudida, nos está hablando como congregación. Necesitamos congregarnos, necesitamos a los hermanos. Esto no es un capricho de algunas personas. La congregación es extremadamente importante. No se puede ser iglesia solo. No se puede ser hijo de Dios solo. Dios no tiene hijos únicos. Bueno, Jesús. Pero por medio de Jesús todos nosotros somos hijos de Dios. Él lo decidió así y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si usted quiere ser hijo único de Dios, pues ya perdió, porque Dios quiere congregación, Dios quiere hermandad, Dios quiere una familia, no un hijo único. Y sigue diciendo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué creemos nosotros que podemos hacer? ¿Entrar y salir de la ciudad de refugio como si eso fuera una pensión? No es una pensión. Además, a la ciudad de refugio estaba a salvo
el homicida, hasta que muriera el sumo sacerdote. Y pues nosotros tenemos un sumo sacerdote que se levantó de los muertos y está vivo y está guardándonos. Nos vamos a ir de la ciudad de refugio. Nosotros tenemos que entender que en esta escena del mundo, de nuestra realidad, nosotros somos ese homicida que necesita huir a la ciudad de refugio. Pero también formamos parte de esa congregación que recibe a los homicidas y los cuida. Y aquí es donde nosotros tenemos que plantearnos la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Como homicidas, ¿creemos que podemos estar entrando y saliendo? ¿Creemos que podemos vivir como Bruno por ahí, escondidos con los ratones y haciendo las cosas como a nosotros nos plazca y mirando desde lejos a la familia? Pues esa no es la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia es que tiene que estar junta, comprometida, como una familia, compartiendo todo. Finalmente a la familia Madrigal se le vino todo encima. Y cuando se derrumbó toda esa casa, pues allí empezó a verse que la familia Madrigal sola no podía. Necesitaban a la comunidad, necesitaban involucrar a la comunidad. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotros como congregación, involucrar a la comunidad. No somos un grupito, no somos la logia de los búfalos mojados, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos una congregación unida con un solo propósito: llevar el evangelio, llevar la vida, llevar la salvación, llevar la luz, llevar el perdón de los pecados hasta donde nos alcance la vida, hasta donde nos alcancen las fuerzas, hasta donde nos alcancen los brazos. Allá tenemos que ir. Nosotros no podemos quedarnos quietos sabiendo que el tiempo se acerca. El Señor va a volver y va a volver por su iglesia. Ojalá que nosotros estemos dentro de la ciudad de refugio. Ojalá que nosotros estemos cuidando a los heridos. Ojalá que nosotros estemos abriendo las cárceles a los cautivos, dándole vista a los ciegos, poniendo las manos sobre los enfermos, predicando el evangelio de salvación. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo hoy y siempre. Y que seamos esta familia de Dios, cada uno con sus dones, cada uno con sus pecados, con sus torpezas, con sus limitaciones. Pero nosotros tenemos hoy la posibilidad de abrir las puertas para que entren los homicidas. Llamarlos: vengan, 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 aquí hay refugio. El Señor es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestro lugar de salvación. Aquí es donde nosotros tenemos que llamar al que está herido, al que hirió, al que está mal, al que cree que está bien. Aquí tenemos todo, aquí cabemos todos. Entonces yo los invito ahora a que oremos para que el Señor nos ayude realmente a ser ese lugar donde nosotros guardemos a la iglesia y donde nosotros entendamos que solo aquí podemos ser guardados. Padre Celestial, hoy te damos gracias por abrir delante de nosotros un lugar donde nosotros podemos refugiarnos, donde nosotros podemos ser libres de la mano del enemigo, libres del vengador. Señor, nosotros hoy sabemos que la paga del pecado es la muerte, pero tú pagaste por nosotros. Tú moriste para que nosotros seamos salvos, para que nosotros estemos a salvo. Hoy te clamamos: guárdanos de nosotros mismos, guárdanos de nuestra necedad, guarda nuestros corazones de hacer nuestra propia voluntad. Ayúdanos a ver bien, ayúdanos a ver como tú ves, Señor. Necesitamos ser limpiados de todas nuestras soberbias. Necesitamos ser limpiados de nuestra altivez. Padre, perdónanos,
perdónanos. Venimos aquí hoy para decirte, sé propicio a nosotros que somos pecadores. Señor, hemos pecado y seguimos pecando, pero no queremos seguir haciéndolo. Hoy te clamamos, Padre, ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos, a recibir el perdón que tú nos has dado, a perdonar a los demás y a ir y proclamar el perdón de pecados. Padre bueno, hoy ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos, de aquellos que se sienten acusados, de aquellos, Señor, que no quieren alejarse del pecado, que ni siquiera creen que tú has podido perdonarlos. Hoy, Padre, te pedimos, levanta a tu iglesia esparcida en todo el mundo, que tu iglesia reciba ese mandamiento santo, ese privilegio de poder ir y decirle a la gente, tus pecados te son perdonados. Que nosotros sepamos, Señor, que es un privilegio ser esos posaderos que reciben a los que están heridos, que reciben a los que están maltratados. Hoy, Señor, venimos a ti abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente para que tú renueves nuestros pensamientos, abriendo nuestra boca para que salgan tus palabras, las palabras que tú quieras poner por medio de tu Espíritu Santo, y que nosotros, tu iglesia, seamos esas ciudades de refugio, que nosotros no permitamos, Señor, que el vengador mate a ninguno de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.